Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Justamente el 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Se busca crear conciencia, visibilizar sobre este tipo de cáncer y su incidencia. Solo un dato, en el país se generan entre 400 y 500 muertes debido al cáncer de cuello y cabeza. Queremos conversar sobre este tema y para eso establecemos contacto y saludamos al doctor Marcelo Veloso, él es expresidente de la Sociedad Chilena de Cirugía de Cabeza y Cuello. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Macarena, muchas gracias por la invitación y por poder entregar estos conocimientos a la audiencia. ¿Nos puedes contar un poco sobre este tipo de enfermedad de cabeza y cuello? ¿A qué lugares específicos afecta? ¿Cuál es la incidencia y cuál es el más común? Bueno, el cáncer de cabeza y cuello agrupa una serie de cánceres que ocurren en la zona de cabeza y cuello. Se exceptúan los cánceres de la zona del sistema nervioso central. En el fondo nosotros no vemos los cánceres del cerebro, pero vemos todo lo que está desde la base del cráneo hasta el cuello. Se engloban, como dije, hay muchos cánceres. Están los cánceres de tiroides, el cáncer de piel, el cáncer de las glándulas salivales, pero en esta fecha nos estamos centrando a lo que se llama cáncer de la vía aérea digestiva superior, que incluye lo que es cavidad oral. Entendemos por cavidad oral en los labios, las encías, el piso de la boca, la lengua, los cánceres de la zona de la nasofaringe, que es la zona posterior de las fosas nasales, los cánceres de la orofaringe, donde está la amígdala y la faringe, y los cánceres de laringe. Estos cánceres de la vía aérea digestiva superior tienen como un patrón común, que son producidos por ciertos factores de riesgo que yo creo que los vamos a tocar para que la gente tenga conciencia de ello, y también porque tienen un pronóstico y un tratamiento más o menos como similar. Y como tú bien decías, el 27 de julio se conmemora el Día del Cáncer Mundial porque había un desconocimiento en la población sobre este cáncer. Cuando tú hablas de cáncer de mama, cáncer de gástrico, la gente tiene alguna noción, pero cáncer de lengua, cáncer de amígdala, a la gente no le hace como mucho sentido. Y no solamente a la gente, sino que también al personal médico, no médico, odontólogo, personal de salud, no está muy familiarizado con este tipo de cáncer, por lo que tanto todas las campañas que hacemos de conciencia de esta enfermedad o de prevención son súper importantes. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que puedan gatillar o factores de riesgo que puedan desencadenar este tipo de cáncer? Mire, respecto específicamente en el cáncer de cabeza y cuello, la buena noticia que podríamos decir es que los factores de riesgo que hay son prevenibles. El principal factor de riesgo es el tabaco. Tabaco, claro. El tabaco, podríamos decir que el tabaco es el primero, el segundo y el tercer agente causal de cáncer de cabeza y cuello. Obviamente está relacionado con la cantidad de tabaco, pero ya a partir de fumar un cigarrillo al día ya aumenta el riesgo de cáncer. Y el tabaco en todas sus formas, porque yo tengo pacientes que me dicen, no, doctor, yo la verdad que fumo, pero fumo con filtro o mentolado, o doctor, yo me preparo mis propios cigarrillos, entonces no tienen químico. Cualquier forma de tabaco es un factor Marcelo, de riesgo. Marcelo, y quiero ¿Sí? sumar de inmediato y quiero aprovechar el mensaje que tú envías, sumar de inmediato también la pregunta sobre el vapeo, porque pareciera que hay baja percepción del riesgo del vapeo y entiendo entonces si es que también viene acompañado con nicotina y tabaco, el riesgo es el mismo, ¿no? También hay riesgo porque también se asume también un efecto térmico de todas las formas de combustión de tabaco. También el tabaco que se está haciendo cada vez más frecuente aquí en Chile, producto de cambios culturales tal vez. El tabaco también en forma de masticado, o forma de depósito entre las encías que se coloca algunas veces, también es un factor de riesgo. El tabaco, como dije, es el principal factor de riesgo, y fumando de un cigarrillo al día también. También la marihuana, la combustión también de la marihuana también tiene efecto no solamente para el cáncer de cabeza y cuello, sino que para otros tipos de cáncer, así que también hay que tenerlo en cuenta. El segundo factor de riesgo es el alcohol. El alcohol, y sobre todo cuando se asocia alcohol y tabaco, más que se suman, se potencian entre ellos. También un factor de riesgo y también está en relación también a la cantidad de ingesta. Y el tercer factor de riesgo que está emergiendo harto, y esto es súper importante, sobre todo para la población juvenil, es el virus papiloma. Sabemos que el virus papiloma es un agente cancerígeno, está archiprobado su participación en el cáncer de cuello de útero, y hemos visto un cambio como epidemiológico en los últimos 10 años. Antes nuestros pacientes eran pacientes de la edad mayor,
como dije, tabáquico, alcohólico, pero empezaron hace unos 10 años a aparecer pacientes con cáncer, sobre todo en la zona de orofaringe, que hablamos de amígdala, base de lengua, faringe, con cáncer, que antes no lo veíamos, y pacientes con buen estado nutricional, con buen nivel socioeconómico, y en eso se ha visto que el virus papiloma, que el mismo Del como cáncer dije, que está en la cuello zona, intrauterino, claro. claro, tiene un factor importante, y esto a nivel mundial. Hemos tenido un cambio epidemiológico, de hecho se considera que es como una enfermedad media diferente porque tiene un tratamiento un tanto diferente y un pronóstico también diferente. Marcelo, y ahí, Pero y lo ahí principal, es clave, y dime tú si es que también aplica para este tipo de cáncer. Me imagino que sí, la vacunación, sobre todo que hoy día es parte del Programa Nacional de Vacunación, sobre todo en las niñas, las personas jóvenes, ¿no? como te dije, la buena noticia es que estos tres factores de riesgo que te comenté son prevenibles. En el fondo, el cese del hábito tabáquico, la disminución del consumo de alcohol y las medidas de prevención para el virus papiloma, que incluye la medida más eficaz es justamente la vacunación, como tú comentas, aunque la vacunación partió mirando, digamos, la protección para el virus, para el cáncer de cuello de útero. Finalmente, es el mismo virus que afecta a la cavidad oral, o sea, a la orofaringe, perdón, y se ha visto que efectivamente tiene un factor de prevención. Así que la vacunación es una indicación que es súper importante porque es un cáncer que se puede, entre comillas, prevenir con vacuna. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que pueda dar este tipo de cáncer? Porque siempre la prevención es el mejor camino, pero también la detección temprana es el segundo mejor camino para tener un mejor pronóstico, ¿no? Claro. Los cánceres de nuestra zona, a diferencia de otras zonas más internas, están a la vista y se manifiesta por lesiones. Las lesiones como más precoces, podríamos decir, son cambios en la coloración de la mucosa, es lo que reviste la cavidad oral por dentro o la zona de la faringe o orofaringe. Hay algunas veces cambio de coloración, placas blanquecinas o placas rojizas que empiezan a aparecer y que empiezan a crecer. Es un signo de atención y de consulta. Úlceras, en el fondo, que aparezcan y que crezcan. Generalmente no son tan infrecuentes las lesiones en la cavidad oral por aftas, ¿no es cierto?, o por lesiones traumáticas, pero la cavidad oral tiene una gran tasa de reparación muy rápida. Entonces, cualquier úlcera que demore más de 10 días, 2 semanas en sanar y que tenga tendencia a crecer, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo, hay que ponerle atención y hay que consultar. Algunas veces se manifiesta por aparición de nódulos en la zona cervical, que nosotros llamamos adenopatías, que en el fondo son los ganglios que pueden estar colonizados, que pueden ser receptores de células tumorales. No infrecuentemente los pacientes pueden presentar eso, una adenopatía que empieza a crecer, cambio en la voz, una disfonía persistente, como dije, más de 10 días, 2 semanas, sobre todo pacientes que es fumador, hay que poner atención y descartar que no haya un cáncer de la zona de la laringe. Eh, Pérdidas de piezas dentarias, algunas veces una pieza dentaria que se suelta a razón de nada y que el alvéolo que queda, el hoyito que queda donde está el diente no tiende a cicatrizar, es motivo de consulta. En personas mayores de repente desajuste de las placas de rehabilitación oral, una placa que se suelta y que de repente en realidad se suelta porque está en relación a que hay un aumento de volumen, también es indicador. Ya más, en pacientes más avanzados, dificultad para tragar, dolor para tragar, también puede ser manifestación. O sea, son varios como síntomas. Ahora, aprovechando esto, así como toda la gente, o sea, las mujeres conocen el autoexamen de mama, nosotros promovemos el autoexamen de la cavidad oral y que implica una vez al mes al momento del cepillado de dientes, mirarse con buena luz frente a un espejo, revisar cómo son las encías por dentro, revisar cómo es la lengua. La superficie de la lengua sobre todo siempre tiene como irregularidades, tiene como zonas papilares. Lo importante es en una primera etapa como conocerse cómo es la lengua, cómo son las características en cuanto a color, en cuanto a estas como papilas que se ven. Y en relación a eso, cuando hay alguna Anomalía. variación, claro, consultar. Si ustedes se meten a YouTube, a Internet, pueden buscar autoexamen de cavidad oral porque está a la mano y es, como dije, es un autoexamen que uno debería practicarse siempre. Y la otra cosa que podemos aprovechar al tiro es que la zona de la cabeza y cuello está expuesta a la radiación solar y el cáncer más frecuente a nivel mundial
es el cáncer de piel. Entonces también hay que hacerse un examen de piel mirando sobre todo las zonas lunares que aparezcan, que crezcan, que tengan diferente cambio de coloración o que empiecen a picar. También es un motivo de consulta. Bien, pues, Marcelo, te quiero agradecer la conversación con CNN Chile y quedarnos con este mensaje. Los principales factores de riesgo son todos evitables. Estamos hablando del tabaco, que no solo es precursor de este tipo de... Son 20 tipos de cánceres los que usted evita si deja de fumar. O sea, hoy día conocemos otro más. El tabaco, sobre todo si esto está en potenciado. El virus del papiloma humano, que sabemos se puede prevenir con una vacuna. Y hacer el refuerzo en poder conocernos. El autoexamen, el poder ver ante la duda, mejor preguntar porque siempre más vale un diagnóstico temprano. Marcelo, muchísimas gracias por la conversación. No, muchas gracias a ustedes y estamos dispuestos siempre a cooperar con todo lo que sea en materia de salud. Así que muchas gracias. Bien, pues ya lo saben, importante también el conocernos, el autocuidado y el poder, como siempre, disminuir aquellos factores de riesgo que son aquellos detonantes de algunas enfermedades, como justamente la que acabamos de conocer. Gracias, nos encontramos en una próxima entrevista.